Bienvenidos chicos y chicas, soy RetroCollector y hoy vamos a hablar de la carta más cara de la historia de Pokémon, así que dentro vídeo. Bueno, primero para ponernos en situación vamos a hablar de esta carta, Pokémon Illustrator, que es una de las cartas más codiciadas dentro del mundo Pokémon por su baja población, unas 19 en PSA y a lo mejor como máximo unas 30 en el mundo. Y es que hace unos meses se vendió por $350.000 esta carta sin ni siquiera tasar, dejando un récord vigente nuevamente para esta carta, ya que las últimas se habían vendido por este precio pero tasadas. Y recordemos que tasar una carta de encima de los $300.000 cuesta un buen pellizco. A lo mejor tasar una carta de este nivel dentro de PSA te sale a lo mejor cerca de los 5.000 euros, más enviarla, más seguros, más todo eso. Así que esto marca un hito dentro de las cartas y es importante para lo que vamos a hablar a continuación. Esta no es la carta más cara actualmente, sino que hay otra. Bueno chicos, vamos a ponernos a tono. Primero vamos a hablar del Charizard Fish Edition Base Set, que esta es la carta que le podría salir al Rubius en la caja siguiente que quiera abrir, la que dijo que si llegábamos a los 300.000 viewers en su streaming abriría, así que esta es una de las cartas más caras. Se está volviendo una locura últimamente, cada día está subiendo más y ahora la media está en torno a los $350.000. Solo hay una población de 9 cartas. Y también hay un par de ellas en Beckett, ya que en Beckett al final conseguir un Beckett 10 suele ser más caro. Y bueno, esta la hemos tasado en unos $350.000 y es una de las cartas que ahora veréis al final del vídeo el por qué es interesante mencionarla. Bueno, de segundo tendríamos el Charizard Holo Shadowless, que este ya no es First Edition, pero que también se están cotizando bastante en la versión inglesa. Ahora mismo estaría a una media de unos $35.000 y con una población solo de 54 cartas, está bastante chula. Si veis abajo está el ilustrador que hizo esta carta. También esto es relevante porque más adelante vamos a hablar de ello. Esta es una carta también bastante buscada dentro del mundo de Pokémon, sobre todo Charizard, y por tener una nota de 10. Luego tendríamos la Charizard Base Set japonesa, que viene sin el símbolo de rareza. Y bueno, esta sería la población más alta que hay dentro de Beckett. Tendría un 9,5, muy cerca del Pristine. Y bueno, esta más o menos un 9 se ha vendido casi en unos $170.000. Y más o menos andaría por unos $250.000. Esta carta es una carta muy chula, es la primera que salió en 1996 dentro del mundo Pokémon. Así que es una buena pieza de colección. Luego tendríamos el Charizard for Position Only con un PSA 10, es la única en PSA 10 que hay bastantes en PSA 9 y esta tendría un valor entre $15.000 y $20.000. Una muy buena carta que es muy difícil de encontrar, ya que no es una carta que salga ya en los sobres, fue una carta que se entregó, así que la hace muy rara y única, así que bastante buena carta. La siguiente carta es una carta muy difícil de conseguir, es una Charizard, pero esta salió en la expansión Neo, se puede conseguir su versión normal, pero esta versión se dio solo dentro de los Pokémon Center en un evento que se hizo para aprender a jugar Pokémon. Entonces se le dio al staff para que la usaran en sus barajas a la hora de enseñar a otras personas a jugar, entonces en su baraja la tenían. Y es una carta muy rara, muy difícil de encontrar, la cual apenas he encontrado valor de ellas buscando por internet. Se calcula así sin saber que hay una población de 10 o 30 cartas. No hay ninguna en PSA, es una buena carta seguramente para PSA. Así que bueno, de esta carta poca información más puedo aportar, simplemente que se dio en un evento en los Pokémon Center y eso la hace muy difícil de conseguir y está bastante bien para esta colección. Luego tendríamos la siguiente carta, ¿vale? Que es la Charizard que venía en el CD promo, firmada, que como veis PSA hasta evalúa así el autógrafo. Tiene un 10 de nota, así que guay, en una condición de 9. Y bueno, esta es una carta bastante difícil, solo hay una población de 1 con nota min 9. Hay una con una nota más baja, con la firma. Y la hace bastante valiosa con un valor de casi $10.000. No es de las más caras, esta me preguntó hace poco un suscriptor que tenía esta carta, la CD promo. Más o menos sin firmar, está un poco más baja, en un estado de 10, por los $2.000. Así que bueno. Esta carta también es bastante interesante para la colección que se viene a continuación. Luego tendríamos la Charizard Expedition, que tiene un valor de $6.000.
La verdad que esta es una carta inglesa bastante chula, Olo, una Secret Rare. Y bueno, se vende aproximadamente por unos 6.000 dólares de media y tiene una población de apenas 35 cartas. Pero seguramente aparezcan más de esta carta, así que bueno, dentro de poco veremos si sube o baja esta carta. Ya casi para finalizar tendríamos a Charizard o Crystal Charizard, que es de la expansión Skyreach, que es una carta bastante chula, valorada en unos 10.600 dólares, con una población de solo 185 cartas, bastante. Yo siempre que he intentado conseguir esta expansión es bastante difícil. Y bueno, esta carta también está en el lote. Bueno, en penúltima posición tenemos a Shining Charizard, primera edición, en inglés. Esta es la última primera edición que se ha hecho de Charizard y en inglés. Y además la primera vez que se hacía Shining en inglés, por lo tanto es una carta bastante emotiva. Tiene un valor de unos 16.000 dólares en PSA, seguramente sea una de las cartas que suba. Y bueno, esta es de la expansión Neo Destiny y tiene una población de 206 cartas. Bueno chicos, y para finalizar tenemos estos 3 dibujos de Arita, ¿vale? Estos 3 dibujos son bastante importantes porque son los Pikachu Trophy, pero también tiene un doble sentido. Arita lo que menciona es que últimamente le están llegando muchas solicitudes de firmar Charizard First Edition porque hay mucho interés en que el Charizard con su firma adquiera un valor superior, ya que lo hace más exclusivo. El mismo Arita en su web ha dicho que no va a firmar Charizard con ese propósito y que firmará cuando le dé la gana. Por lo tanto, los pocos Charizard que hay firmados por Arita son una carta de coleccionismo increíble. De hecho, Leonhard creo que tiene uno, si no me equivoco, y la verdad es que se lo firmó porque él sabía lo que sentía por este mundo de Pokémon, pero lo que no quiere es que gente que lo único que le interesa es ir a ver a Arita para que les firme su Charizard para venderlo, no firmarlos. Entonces él dijo que no iba a estar firmando durante un tiempo y que ya vería lo que firmaba y no de estas cartas, porque al final la gente solo quería que les echara una firma para aumentar su valor. Y bueno, estos dibujos se lo hizo a este coleccionista italiano y están bastante chulos y bueno, se estima que tiene un valor de 50.000 dólares, bastante chulo, por el mero hecho de que Arita pues ya dijo que no quería hacer firma, no quería hacer estas cosas, por toda la especulación que se estaba formando. Bueno, y estaréis diciendo, bueno Retro, ¿para qué nos cuentas este pelmazo? Bueno, os explico. Llegó un italiano a un japonés y le dijo, quiero tu carta de Pokémon Illustrator. Sé que vale cara, sé que se está poniendo caro esto del mundo Pokémon, pero bueno, te vengo a ofrecer estos 9 Charizard y estos 3 dibujitos. Y entonces el japonés aceptó la transacción y la carta de Pokémon Illustrator se convirtió en la carta más cara jamás vendida o jamás hecha una transacción en Pokémon, alcanzando la friolera cantidad más o menos estimada de 900.000 dólares, lo cual lo hace una de las cartas más caras en el mundo Pokémon. Aunque bueno, parece ser que los vientos dicen que va a haber cartas bastante caras últimamente. De hecho, tengo pendiente haceros un top 10 de las cartas más caras porque ha habido mucho movimiento este mes de diciembre. Ya sabéis que con las navidades pues la gente se vuelve más nostálgica y gasta más. Bueno chicos, llega el momento de despedirse. Muchas gracias a todos los que habéis visto el vídeo. Me ayudáis muchísimo y si os dejáis un comentario y un like para que vea lo que pensáis o lo que os ha parecido el vídeo, me ayudáis muchísimo a seguir trabajando y currándome los vídeos un montón. Así que nada, próximamente quiero traer el top 5 de las cartas más caras. O otra noticia que tengo por ahí que es muy chula, la verdad. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Can you feel it wrapped around your soul with no control?